Capturar el sentimiento de guerra viene a través de efectos de sonido, de ciertos tipos de música que construyen suspenso, de la brutalidad de las escenas, de los efectos especiales utilizados y, por supuesto, de la actuación. Pero, ¿qué películas de guerra describen la vida en el campo de batalla con mayor precisión? Para responder esa pregunta, creo que es mejor buscar a los que tienen más experiencia, y me refiero a personas que han estado en un verdadero conflicto armado. Los veteranos de guerra han pesado con sus opiniones en un esfuerzo por declarar qué películas de guerra son las más realistas. Cabe aclarar algo, la guerra es un tema bastante duro y que es muy difícil de entender si no has estado allí. Es por eso que las opiniones que nos dan los veteranos son mucho más válidas que nuestras propias opiniones. La tensión del peligro, la hermandad forjada en medio de la batalla, las vidas entregadas para salvar a extraños e incluso lo que sienten los soldados que regresan a su hogar después de la guerra, son factores de suma importancia para considerar una película realista o no. Y a pesar de que ninguna retrata con exactitud perfecta un conflicto armado, ciertamente muchas han estado cerca de hacerlo. No perdamos más el tiempo, ponte cómodo y prepárate para conocer las 12 películas militares más realistas según veteranos de guerra. Tranquilo, yo sé que Act of Valor es una película que tiene bastantes toques hollywoodescos y escenas exageradas de patriotismo estadounidense, pero aún así te sorprenderá saber por qué esta película es tan realista. Aunque Act of Valor es un guión totalmente ficticio sobre los Navy SEALs, o sea, no se basa en una historia real de miembros SEAL rescatando a un agente de la CIA capturado, el material y la acción son bastante precisos. Los cineastas de Act of Valor se dieron cuenta de que ningún actor, por mejor que fuera, podría representar un verdadero miembro de fuerzas especiales, así que hicieron algo inteligente pero también arriesgado: emplear a verdaderos SEALs para interpretar los papeles principales de sus personajes. Así es, lo que ves en la película son auténticos operadores SEAL. En parte la actuación de la película se vio afectada porque sí, no eran actores profesionales, sino soldados de la élite militar estadounidense. Sin embargo, su precisión en las escenas de combate llevó a un crítico de cine a sugerir que Act of Valor debería ser considerada como un híbrido de documental y ficción. Tal vez te guste, tal vez no, pero lo que ves en pantalla son soldados que estuvieron en combate real intentando imitar combates reales en un set de cine, y eso tiene mucho peso a su favor. We Were Soldiers o Fuimos Héroes describe la batalla de La Drang y las insuperables probabilidades a las que se enfrentaron los soldados estadounidenses al aterrizar en el campo base de una división del ejército norvietnamita. El director Randall Wallace se propuso hacer una película basada en un libro escrito por el ex general del ejército de Estados Unidos, Hal Moore. En el libro, Moore se quejaba de que todas las malditas películas de Hollywood se equivocaban. Wallace prometió hacerlo bien y, según Moore, estuvo muy cerca. A pesar de que la película es correcta, distorsiona la verdad al dar la victoria final a las fuerzas estadounidenses. No hubo tal evento y los norvietnamitas no fueron eliminados por completo en esa batalla. Tal vez si se hiciera una serie de televisión, la representación completa de los acontecimientos sí podría cobrar vida. En particular desde las tácticas utilizadas en el campo, como disparar unos cuantos tiros a un arbusto para expulsar a los soldados enemigos ocultos, hasta el hecho de que el sargento Plumlee solo llevaba una pistola a la batalla, retrata con gran exactitud la historia real. Visto a través de los ojos tanto de los combatientes como de las familias que dejaron en casa, We Were Soldiers o Fuimos Héroes es una película excepcionalmente fiel a la realidad de arriba a abajo. Jarhead o Soldado Anónimo es una película que te introduce en lo duro que es ser un soldado en tiempos modernos. Soldado Anónimo cuenta la historia de Anthony Swofford, un marine enviado al desierto de Arabia Saudita en la primera guerra del Golfo para estar preparado a combatir en Kuwait tras su ocupación por Irak. Con Jake Gyllenhaal como protagonista, Jarhead ganó toneladas de premios por su descripción de las luchas psicológicas y el aburrimiento extremo por el que pasaron las tropas estadounidenses en la primera guerra del Golfo. Un veterano de guerra comentó lo siguiente: Jarhead hace bien en establecer cuánto apesta ser desplegado. Creo que ayuda a la gente a entender lo que es tener todo en casa, progresando como si nunca hubieras existido. Muestra cómo eres en este espacio liminal entre mundos. Para otro veterano como Graham Brown, Jarhead es realista en ciertos aspectos, y dijo lo siguiente: algo que amé de Jarhead es cómo capturó la combinación de aburrimiento, frustración, suciedad, calor, agotamiento, alienación del medio ambiente y nostalgia.
Das Boot es una película alemana que no huye de los horrores de la guerra. Ambientada en 1942, la película se centra en la tripulación de un submarino alemán en la batalla por el Atlántico. La película fue creada usando una réplica de la nave real en un esfuerzo por capturar efectivamente la mezcla de inacción y acción por la que pasaron los submarinistas alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. Retrata una visión completa de cómo era la vida estando encerrado en un submarino mientras sus tripulantes tratan de entender las motivaciones de su propio gobierno para luchar una guerra tan brutal. Un veterano comenta que en Alemania es aclamada como la mejor imagen jamás realizada sobre el servicio de submarinos. En la película te dicen desde el principio cuántas personas en ese servicio nunca volvieron a casa. Das Boot representa la vida en un submarino de una manera más realista que cualquier otra película sobre este tema jamás realizada. Ahora tenemos una película bastante controversial respecto a su realismo, Hurt Locker, Vivir al límite o zona de miedo. Ser un experto en eliminación de detonantes en Irak no es una experiencia con la que incluso muchos veteranos de guerra puedan relacionarse. Pero, ¿cuál es la razón por la que la mayoría de los veteranos aman esta película? Bueno, por la misma razón por la que a los civiles les gusta. Es una película fresca, tensa y de acción que te mantiene al borde de tu asiento. De hecho, ganó 6 premios Oscar, entre ellos el Oscar a la mejor película del año. Algunos veteranos opinan que simplemente mostró en qué puede convertirse la gente común cuando se le pide que vaya a la guerra contra un enemigo en las sombras. Otro veterano opinó lo siguiente: no hay muchas películas que muestren gente perdiendo la vida por la onda expansiva de una detonación, y esta lo hizo. Representa perfectamente a los especialistas en municiones en racimo durante la guerra de Irak. A menudo la gente dice que no es una película realista, no estoy de acuerdo con eso. Por otro lado, los veteranos de los equipos de EOD han dicho que la forma en que el equipo completa sus misiones es completamente absurda. Algunos incluso dijeron que la película hacía parecer que los equipos de EOD eran adictos a la adrenalina sin autodisciplina. No obstante, ya sea que la película sea muy precisa o no, sigue siendo una de las mejores películas de guerra de la historia. Platoon o Pelotón es una película de 1986 dirigida por Oliver Stone. Fue ambientada en la guerra de Vietnam. Platoon mira la guerra a través de los ojos de Chris Taylor, un joven que abandona la universidad para alistarse e ir directo a la brutal guerra en Vietnam. Henry Dupont tiene algunas ideas muy interesantes sobre el realismo de Pelotón, y son las siguientes: la atención a los detalles que presta, el novato que llega a ver las bolsas para cuerpos, las tareas de limpieza de los inodoros y las bromas, el tiempo de inactividad, el polvo, los personajes, los conflictos personales, la camaradería, la ausencia de glorificación, incluso un guiño a algunas de las dificultades logísticas en batalla. Cuando llega la primera escena de combate es magistral, con el bloqueo y la carga acumulados, el plomo en un valle donde ha habido mucho movimiento, los insectos, el sueño irregular, el caso demasiado real de que el hombre en guardia se duerma y la presentación de un enemigo que conoce su terreno, todo ello con una gran retroiluminación. Platoon es mencionada a menudo por los veteranos de Vietnam como la mejor película de guerra y como una de las representaciones más precisas, gracias en parte a su director Oliver Stone, quien fue un verdadero veterano de esa guerra. Jim Beaver, un aclamado memorista y veterano de Vietnam, ha declarado la película de Stone, Platoon, como la película más grande e importante sobre la guerra de Vietnam hasta la fecha. Francotirador retrata la vida del verdadero francotirador SEAL estadounidense Chris Kyle, a quien definen estadísticamente como el francotirador más letal en la historia de Estados Unidos, con unas 160 bajas enemigas oficiales, aunque él afirmó que fueron unas 255 bajas enemigas, lo que en Medio Oriente le dio el apodo del demonio de Ramadi. La película Francotirador es un pasaje de la vida de Kyle, pasando desde que es niño, cuando se alista al ejército, su transformación a un francotirador de élite de los Navy SEAL y sus problemas de estrés postraumático debido a las duras condiciones de la guerra en Medio Oriente. ¿Por qué atrae tanto a los veteranos estadounidenses esta película? Lo más probable es que sea el tema del veterano que regresa a casa después de la guerra y que tiene dificultades para encajar. Aunque esta no es la historia de todos los veteranos, todos los que alguna vez han estado en batalla y han regresado pueden apreciar el sacrificio, ya sea que se trate de largas travesías en barcos de la Armada o de servir en bases militares lejanas. Además, muchos de los veteranos que mencionaron esta película la apreciaron por su valiente construcción del francotirador más famoso de la historia de Estados Unidos, un hombre que fue criticado rotundamente en medios de comunicación por haber eliminado a cientos de enemigos. Francotirador no se ocupa mucho de la complejidad general de los grandes temas políticos que rodean la guerra o de la complejidad del lado iraquí, y eso está bien, dice Paul Rechkoff, veterano del ejército de Estados Unidos y director ejecutivo de la IABA.
Hasta el último hombre es una película basada en la historia real del soldado estadounidense Desmond Doss, un cristiano adventista que se negó a portar armas en el frente de batalla, por lo cual fue objeto de burla y persecución, pero a pesar de ello fue condecorado con la medalla de honor por el presidente Harry Truman por haber salvado la vida a más de 75 hombres bajo el constante fuego enemigo en el acantilado de Maeda durante la brutal batalla de Okinawa en la Segunda Guerra Mundial. Las palabras que emergen de la boca del actor Andrew Garfield son de hecho las mismas que el verdadero Doss pronunció en la isla japonesa hace más de 70 años. Y de hecho, gran parte de la trama proviene fielmente de la vida de Doss. El guionista Robert Schenken basó la historia en registros militares e imágenes de entrevistas con Doss. Sorprendentemente, las inexactitudes de Hasta el último hombre no están en el campo de batalla, sino en las historias fuera del servicio de Desmond Doss. La esposa de Doss no se hizo enfermera hasta después de la guerra, y la pelea familiar que lo alentó a no usar nunca un arma fue entre su tío y su padre, no entre su padre y su madre. El soldado Doss nunca fue sometido a un consejo de guerra, pero fue amenazado muchas veces por no querer usar un arma en combate. Fuera de eso, la cantidad de dinero que se invirtió en la investigación y en el rodaje de la película fue inmensa, y dio como resultado una de las películas de guerra más emotivas, realistas y con los efectos más increíbles que los dólares estadounidenses pueden pagar. Si bien la historia de salvar al soldado Ryan no ocurrió en realidad, el concepto de que familias enteras pierdan la vida en un conflicto armado en el extranjero y que el último hijo superviviente sea enviado a casa es completamente cierto. Las tácticas de la pequeña escuadra, la vestimenta militar y la dinámica de los soldados estaban en su punto, casi perfectamente exactas. Además, la escena inicial de la película, una recreación del asalto a la playa de Omaha el día D, fue tan precisa que los veteranos de la Segunda Guerra Mundial que estuvieron presentes en la premiere tuvieron que ser escoltados fuera de los cines después de presenciar las brutales imágenes. Sin embargo, admitiremos que cuando se trata de la trama real de la película hay algunas inexactitudes. El personaje de Tom Hanks nunca existió y la trama de salvar al hijo de una madre nunca ocurrió. A pesar de los obvios problemas de la trama, la acción real y los hechos entretejidos en el guión eran y siguen siendo increíblemente precisos. Esto es lo que dijo el veterano Anthony Ritchie sobre el realismo de Salvando al soldado Ryan. La escena inicial fue intensa y es la primera película que he visto capturar el sonido real del rifle y las ráfagas de ametralladora cuando se disparan desde una distancia tal que se convierten en zumbidos. Como otros films de acción bélica, La caída del halcón negro o Black Hawk Down se basa en hechos reales, más específicamente en la batalla de Mogadiscio en Somalia. Esta película se desarrolla desde el punto de vista de Estados Unidos durante la Guerra Civil Somalí y muestra la realidad de las intervenciones militares estadounidenses modernas. La colisión del helicóptero y el consiguiente peligro al que se enfrentan los Rangers se filma con la máxima fidelidad a la historia, al igual que las tácticas empleadas tanto por los comandantes de campo como por los soldados en tierra. Aunque renuncia en gran medida a la política que rodea la batalla, el verdadero objetivo de la película es rendir homenaje a los héroes que dieron sus vidas y a los pocos afortunados que sobrevivieron. En este sentido, Black Hawk Down tiene un éxito excepcional. La película es impresionante en su descripción de las duras realidades del combate urbano que los soldados se vieron obligados a soportar durante el conflicto somalí, y fue notable porque levantó el telón sobre el tipo de operaciones que realizó el enigmático Comando de Operaciones Especiales Conjuntas, también conocido como JSOC. Full Metal Jacket o la chaqueta metálica es una representación de los efectos de la guerra en el espíritu humano. La historia sigue a un marine de los Estados Unidos que observa su pelotón desde el entrenamiento hasta el frente de batalla en Vietnam. En 1987, Stanley Kubrick se propuso hacer una película lo más precisa posible sobre un pelotón de marines estadounidenses en la guerra de Vietnam. Comenzó a realizar investigaciones 4 años antes de filmar, viendo imágenes de soldados, leyendo periódicos vietnamitas y estudiando cientos de fotografías del conflicto. Aunque las escenas de vestuario y acción ya eran bastante precisas, fueron impulsadas por la experiencia que el actor R. Lee Ermey aportó a la película. Ermey, antes de ser actor, fue un instructor de ejercicios durante la guerra de Vietnam y su papel es sin duda uno de los mejores. Aunque los cambios recientes en las políticas de los campamentos de entrenamiento han hecho que la película sea un poco menos estridente que las secuencias de entrenamiento filmadas con Full Metal Jacket, en el momento en que se mostraron, los insultos constantes y lo que sufrían los reclutas era bastante exacto. Además, cabe mencionar que ya en las escenas en Vietnam se utilizaron tácticas con armas, técnicas de vigilancia, trampas de guerra y señuelos de emboscada como el de la francotiradora, los cuales realmente también fueron utilizados por soldados estadounidenses y vietnamitas.
la película soviética Come and See o Ven y Mira, o en ruso Idi y Smotri. Esta película soviética está basada en los crímenes de guerra cometidos por soldados alemanes durante la ocupación de Bielorrusia en 1940 durante la Segunda Guerra Mundial. La película sigue a un niño mientras crece en territorio ocupado y experimenta a los soldados alemanes arrojando granadas a las casas por diversión y atrocidades de la guerra. Para asegurar la exactitud histórica, el director Elem Klimov insistió en utilizar actores no profesionales, empleó uniformes reales en lugar de disfraces y utilizó balas reales y armas de la época en lugar de balas de fogueo y réplicas. Es una de las mejores películas de guerra que jamás verás, una mirada implacable, brutal e inquebrantable a años de salvajismo olvidado que combina el humor de pesadilla surrealista de Apocalypse Now con la violencia realista de Salvando al Soldado Ryan. La película culmina con una brutal escena donde soldados alemanes queman una aldea entera y a casi todos sus residentes. Aquellos que cuestionan la exactitud pueden encontrar fotos y videos escalofriantes de los alemanes en la Segunda Guerra Mundial haciendo exactamente lo mismo que observas en la película. Ven y Mira es una de las películas de guerra más crudas en la historia humana. Sus secuencias sofisticadas y terribles siguen siendo, sin embargo, tan atractivas como hace 30 años. Por lo tanto, si estás preparado para ver una película cruda, realista, impactante y que no te dejará con un buen sabor de boca, Ven y Mira es tu mejor opción. Eso ha sido todo, espero que lo hayas disfrutado. Déjame saber en los comentarios qué otra película debería estar en esta lista. Suscríbete y activa esa poderosa y brillante campana de notificaciones para no perderte ningún video nuevo. Sígueme en Facebook e Instagram, donde todos los días hay gran contenido. Sin más, mi nombre es Jorge Rojas, esto es Armapedia y te deseo un excelente día.